Me llamo Leonor Guzmán. Tengo 68 años. La casa olía a canela y pavo asado cuando entré a la cocina, y por un instante me permití creer que ese calor era mío. Los cubiertos brillaban bajo la lámpara del comedor, la lámpara de Alejandra técnicamente, y el árbol de Navidad en la sala principal resplandecía a través del cristal, como si fuera una foto de revista. Ella había insistido en el tema este año dorado y blanco, sin luces de colores. Clásico de San Miguel lo había llamado perfecto para sus redes sociales. Me quedé junto a la encimera untando una fina capa de mantequilla en los panecillos, mientras el horno susurraba suavemente. Desde la sala se escuchaban las risas de mis nietos, dos vocecitas que se mezclaban discutiendo sobre quién abriría el primer regalo. Ese sonido llenaba algo en mí que había estado vacío durante años. Alejandra entró con paso firme, sus tacones resonando contra el azulejo. Traía una charola con huevos rellenos y ese tenue aroma a perfume caro que nunca usaba antes de casarse con mi hijo. «Cuidado con esos panecillos», Leonor dijo sonriendo sin mirarme. «Se queman fácil». «Lo sé», murmuré. No me escuchó, o no quiso hacerlo. Se movía por su propia casa como si estuviera en un escenario, cada gesto con una gracia ensayada, desde la inclinación de su barbilla hasta cómo ajustaba las servilletas rojas que yo ya había doblado. Solía decirme que estaba nerviosa en mi presencia, que con el tiempo se suavizaría. 3 años después, dejé de engañarme. Gabriel apareció detrás de ella equilibrando 2 botellas de vino. «Mamá, ¿me pasas el sacacorchos?», preguntó. Su voz tenía esa cortesía cansada que usaba desde que me mudé con ellos. Le di el sacacorchos captando un destello breve de gratitud en sus ojos antes de que se girara. Ese destello solía bastarme para seguir intentando. «Yo misma elegí el vino», añadió Alejandra. «Es de una vinícola artesanal en Querétaro, orgánico, edición limitada, todo eso». Sirvió una copa para ella, antes de pasarle la botella a Gabriel. Abrimos la otra en la cena. Asentí fingiendo escuchar mientras mis manos volvían a los panecillos. Los había hecho cada Navidad desde 1983, cuando Gabriel era tan pequeño que se sentaba en la encimera a mi lado, sus deditos cubiertos de harina. Mi difunto esposo Rafael los llamaba panecillos de la suerte. Decía que siempre salían suaves cuando la familia estaba contenta. No le conté que no habían subido bien desde su funeral. El reloj sobre el fregadero marcaba las 6:45. Los invitados llegarían a las 7. Los padres de Alejandra, una pareja de jubilados de su grupo de la iglesia, y un amigo del trabajo de Gabriel que no tenía familia cerca. No estaba en la lista de invitados, pero se esperaba que ayudara a recibir. Alejandra había usado esa frase antes con una sonrisa dulce como «caramelo». «Tú eres nuestro as bajo la manga, Leonor. Haces que la gente se sienta cómoda». Sonreí de vuelta porque ¿qué más podía él hacer? Mi pensión cubría la mitad de los servicios, pero mi nombre no estaba en la escritura de la casa. A las 7:15 la sala era un coro de charlas navideñas. Llevé los panecillos a la mesa colocándolos junto al jamón glaseado. La madre de Alejandra elogió el centro de mesa, hojas frescas de magnolia y velas blancas. Alejandra aceptó el cumplido con una risa elegante, sin mencionar que yo lo había preparado. Gabriel me miró desde el otro lado de la mesa con una pequeña sonrisa de disculpa en las comisuras de su boca. Le devolví la sonrisa. Parecía mayor de 40, las líneas cerca de sus ojos más profundas, cada vez que Alejandra lo corregía en público. Cuando todos se reunieron para el brindis, me quedé junto a mi silla, intentando no notar que faltaba un lugar en la mesa, el mío donde solía sentarme en las comidas familiares. Alejandra había dicho antes que quería un arreglo más compacto para las fotos. El corcho saltó, las copas se alzaron y las risas llenaron la sala. Forcé una sonrisa aunque algo frío comenzaba a sentarse en mi pecho. Era Nochebuena en San Miguel de Allende y por primera vez en mi vida me sentí como una extraña dentro de mi propia familia.
La cena comenzó como cualquier otra comida navideña, con demasiadas palabras y poca escucha. La lámpara del comedor proyectaba un brillo dorado sobre la mesa, reflejándose en cada cristal y cubierto. El aroma a canela, pavo y cera de vela flotaba denso en el aire. Alejandra estaba que a la cabecera, su cabello brillando como si estuviera posando para una foto. Su sonrisa perfectamente encuadrada entre sus padres. Me senté hacia el final entre los nietos. Sofía llevaba el vestido de terciopelo que le compré la Navidad pasada, el que Alejandra dijo que era demasiado anticuado. No parecía importarle esta noche. Reía mientras Luis intentaba servir puré de papa sin que se le cayera el tenedor. Verlos hacía que el ruido se desvaneciera. Por un momento casi podía fingir que éramos la familia que siempre imaginé, cálida, cercana, sencilla. «Bueno, todos», anunció Alejandra levantando su copa de vino. «Por la familia y por la gratitud». Repetimos sus palabras. Mi copa tenía jugo de manzana en lugar de vino. No me importaba. Prefería mantener la cabeza clara. Ella dio su sonrisa ensayada otra vez, la que usaba cuando vendía casas a extraños, y tomó un sorbo largo. Cuando terminó el brindis, Gabriel comenzó a cortar el pavo. Alejandra se inclinó hacia adelante arreglando platos, corrigiendo detalles. Mamá le dijo a su madre: «Prueba el chutney de arándanos, es orgánico». Esperé mi turno mientras los platones pasaban. La mesa era larga, y con cada pase noté cómo los ojos de Alejandra me esquivaban. Finalmente, cuando la comida llegó a mi lado, levanté la cuchara de servir cuidando de no derramar nada. Fue entonces cuando la mano de Alejandra salió disparada y detuvo la mía. «Espera», dijo aún sonriendo. Su voz se alzó sobre el murmullo suave de la conversación. La sala pareció detenerse, las risas de los niños desvaneciéndose. «Antes de que te sirvas, Leonor, tal vez deberíamos ser justos con las cosas». Su tono tenía esa dulzura que siempre anunciaba peligro. «Justo», repetí en voz baja. Ella dejó su copa de vino y me miró directamente. «No contribuiste realmente a esta cena, ¿verdad?» «Hablo de dinero. Gabriel y yo pagamos todo el pavo, el vino, hasta las verduras. Ayudaste en la cocina, sí, pero todos ayudamos». Las palabras cayeron como agua helada. Al otro lado de la mesa, Gabriel se quedó inmóvil a medio corte, el cuchillo suspendido sobre el platón. Sus ojos pasaron a mí, luego a su plato. «Yo ayudé a cocinar», dije, mi voz apenas un susurro. Alejandra ladeó la cabeza como cuando estaba a punto de hacer un punto que nadie pidió. «Ayudar no es pagarle honor. No pusiste nada para la comida». Un silencio tenso se extendió a nuestro alrededor. Escuché el leve tintineo de un tenedor, alguien carraspeando. La madre de Alejandra se movió incómoda, pero nadie habló. Los niños me miraron confundidos. Sofía susurró: «Abuela, ¿no vas a comer?» Alejandra le sonrió a su hija. La abuela está aprendiendo que los adultos comparten responsabilidades. Pequeña. Es importante. Gabriel dejó el cuchillo con un golpe metálico. «Alejandra, no hagamos». No lo interrumpió con ligereza. «Está bien. Solo pienso que es bueno ser transparente, nada más». Me quedé ahí, la cuchara aún en la mano, mi plato vacío. El aroma a carne asada y hierbas llenaba el aire, de pronto asfixiante. Mis dedos temblaban ligeramente. «No sabía que había una regla», dije en voz baja. «Sobre pagar para sentarse a la mesa». La expresión de Alejandra se suavizó con una falsa simpatía en los ojos. «Claro que no. Es solo que cuando alguien no aporta se siente injusto para los que sí lo hacen». Nadie se movió. Hasta las velas parecían arder con más dureza. Sentí la sangre subir a mi rostro, pero no le di el gusto de verme llorar. Volví a colocar la cuchara en el platón y enderecé los hombros. «Entonces lo dejo», dije manteniendo la voz firme. Sofía alcanzó mi manga. «Abuela». «Está bien, pequeña», dije suavemente acariciando su mano. «Termina tu cena». La sonrisa de Alejandra regresó más amplia esta vez. «Bien. Me alegra que nos entendamos». Salí del comedor sin decir otra palabra.
Las luces del pasillo parecían demasiado brillantes al pasar junto al espejo, donde vi mi reflejo el mismo vestido que usé la Navidad anterior, el mismo broche que Rafael me dio en nuestro 40º aniversario. Pensé que me hacía ver festiva. Ahora solo parecía ridículo. Arriba el eco lejano de las risas volvió a alzarse desde la mesa amortiguado por el suelo. Era el sonido de una familia que seguía adelante como si nada hubiera pasado. Me senté al borde de mi cama y miré la puerta cerrada. Abajo los platos tintineaban, el vino se servía y la noche continuaba sin mí. Me senté al borde de la cama por largo rato, escuchando los sonidos amortiguados de las risas que subían a través del suelo. El ritmo constante de los tenedores contra los platos resonaba por la casa cruel en su normalidad. Mi plato vacío seguía abajo en la mesa como si me hubiera desvanecido en medio de la comida. El pequeño árbol de Navidad en la esquina de mi habitación parpadeaba irregularmente. Una de las luces se había quemado. Lo compré en una tienda de descuentos hace 2 años, cuando Alejandra dijo que un segundo árbol arriba arruinaría la estética. Así que lo mantuve pequeño, apenas 1 metro de alto, con adornos plateados que captaban la luz si los giraba justo. Ahora incluso esa pequeña alegría parecía opaca. Aflojé el broche de perlas de mi vestido y lo puse en la mesita junto a la foto de Rafael. Él sonreía en la imagen quemado por el sol y entrecerrando los ojos sosteniendo un pescado que atrapó en el malecón de Mazatlán. Fue nuestro último viaje antes del infarto. Vendí el bote al año siguiente para ayudar a Gabriel con el enganche de esta casa. Él nunca supo que ese dinero evitó que su préstamo se cayera. El suelo crujió al moverme. Mis rodillas dolían no solo por la edad, sino por el peso de todo lo que cargué. Aquí cajas de platos viejos, muebles, que Alejandra dijo que no cabían, y cada pizca de esperanza de que la familia haría que la pérdida de Rafael doliera menos. En cambio, solo le dio una nueva dirección al dolor. Intenté recordar la última vez que Alejandra me habló con amabilidad, sin una agenda detrás. Tal vez cuando Gabriel perdió su trabajo hace años, antes de que ella se diera cuenta de que mi pensión podía llenar los huecos. Entonces me decía mamá y me abrazaba cuando ofrecía ayuda. Ahora siempre era Leonor dicho con una cortesía cortante, como si hablara con una inquilina atrasada en la renta. Me decía así a mí misma durante años que las cosas se calmarían, que solo necesitaba tiempo, que las familias jóvenes están bajo presión. Pero en algún momento cada amabilidad que ofrecí se convirtió en expectativa. Cociné la cena casi todas las noches. Limpié cuando ella estaba mostrando casas. Pagué la mitad de los servicios sin quejarme. Y aún así, me trataban como si debiera renta por respirar. La humillación en la cena no fue la primera. Fue solo la primera que no pude tragar. Me puse de pie y abrí el cajón del buró, pasando los dedos por los suéteres doblados que olían ligeramente a cedro y perfume viejo. Ahí guardaba un cuaderno donde anotaba los gastos depósitos de mi pensión, listas de compras, notas de reembolso de Alejandra que nunca llegaron. Lo hojeé ahora revisando mi letra cuidadosa, cada línea de números, prueba de que había mantenido esta casa en pie más tiempo del que ellos querían admitir. Abajo la lavadora de platos comenzó a zumbar. Imaginé a Alejandra apilando los platos que yo lavé, declarando la noche un éxito. Cerré el cuaderno y lo puse sobre el buró. Mis manos estaban firmes otra vez. La rabia que había ardido hace 1 hora se enfrió en algo más frío, más claro. Había pasado 3 años doblándome en gratitud por migajas de decencia. Tal vez era hora de dejar de doblarme. Apagué el pequeño árbol sumiendo la habitación en la oscuridad. Abajo las risas finalmente se desvanecieron. Solo el zumbido lejano de la lavadora de platos permanecía constante y distante, como un reloj marcando el fin de algo que aún no había nombrado. Por la mañana la casa olía ligeramente a gravy frío y decepción. El comedor aún tenía rastros de la celebración de anoche, copas vacías, un mantel arrugado,
migajas brillando como sal a la luz temprana. Nadie había subido a verme. Ni siquiera tocaron la puerta. Me levanté en silencio, el dolor en mis articulaciones, más agudo de lo normal, y me envolví en un chal. Desde el descansillo escuché el zumbido lejano de la voz de Alejandra, abajo, cortante y alegre. Estaba al teléfono con alguien, probablemente un cliente. Su risa flotaba por la escalera ensayada y brillante, como si la noche anterior no hubiera pasado. Cuando llegué a la cocina encontré el teléfono de Alejandra cargando en la encimera. La pantalla de bloqueo brillaba una foto de Sofía y Luis con suéteres iguales, y debajo algunas notificaciones parpadeaban en vista previa. Mensajes grupales. El teléfono aún no se había bloqueado. No debí tocarlo. Me lo dije incluso mientras lo tomaba. Pero algo dentro de mí, la parte que se quedó callada ante cada desprecio y cada sonrisa forzada, quería la verdad, más de lo que temía la culpa. El teléfono se desbloqueó con un desliz. Su contraseña siempre fue el cumpleaños de Sofía. Nunca imaginó que lo recordaría. Una lista de mensajes se abrió ante mí. El grupo se llamaba Chat Familiar Guzmán, un título que debería haberme incluido, pero no lo hacía. El mensaje más reciente era de hace 2 días. Deslicé hacia arriba las palabras formando una historia que no pedí leer. Gabriel mamá ha estado insinuando otra vez que quiere ayudar más. Tal vez teme que le pidamos que se mude. Alejandra bien, que se preocupe un poco. Necesitamos su pensión hasta marzo al menos, hasta que pase la refinanciación. Gabriel, dijiste que checarías ese lugar para mayores que mencionó tu prima Alejandra, sí, la Casa del Sol en Guanajuato. Es barata, 5,000 pesos al mes, 4 camas por cuarto. Estará bien. Tienen bingo los domingos. Dejé de leer por un momento, el aire en mi pecho volviéndose cristal. Mi pulgar tembló mientras seguí deslizando. Gabriel. Si pregunta diremos que es temporal solo hasta que arreglemos la habitación de huéspedes. Alejandra. Exacto. Una vez que su dinero deje de servir, no la quiero deprimida por la casa. Gabriel. Es familia, Alejandra. Alejandra. Y la familia debe contribuir. ¿Recuerdas la misma frase de anoche ahora escrita en burbujas de texto frías? Sentí que algo dentro de mí se deshacía. Las baldosas bajo mis pies parecían inclinarse. 3 años de compromisos de creer que mi presencia era una carga solo en mi cabeza, todo reducido a una línea de presupuesto y una fecha límite. Un nuevo mensaje apareció mientras miraba. Madre de Alejandra. Puedo preguntar en mi iglesia. Tienen programas de caridad para mayores solos. Tal vez pueda ser voluntaria ahí hasta que la muden. Alejandra, perfecto. La mantiene ocupada, menos probabilidad de que note lo que viene. Dejé el teléfono con cuidado temiendo que se me cayera. Mis manos estaban frías. Por la ventana la mañana en San Miguel brillaba clara y engañosamente suave. Un camión de reparto pasó esparciendo luz sobre el barandal del porche. Arriba los nietos estaban despiertos, sus pequeños pies corriendo por el pasillo, sus risas llenando la misma casa que guardaba esta traición silenciosa. Presioné mis palmas contra la encimera para estabilizarme. Había pasado mi vida enseñando a Gabriel a defender lo correcto. Trabajé noches extras cosiendo, aseguré que sus almuerzos estuvieran listos. Vendí el bote de pesca de Rafael para que tuviera un hogar. Y ahora ese hogar planeaba deshacerse de mí como muebles viejos que ya no necesitaban. Apagué la pantalla y puse el teléfono exactamente donde lo encontré. El cable de carga, aún enrollado cuidadosamente a su lado. Mi reflejo en el cristal negro parecía tranquilo, pero dentro algo duro se formaba una certeza aguda y desconocida. La ilusión de pertenecer se había roto. Debajo la verdad brillaba cruel y simple. Nunca fui parte de su familia, solo de su plan. Arriba la voz de Sofía llamó pidiendo desayuno. Tomé aire lentamente, enderecé mi chal y caminé hacia las escaleras.
Lo que viniera después lo enfrentaría con los ojos abiertos. El teléfono se sentía más pesado de lo normal en mi mano esa tarde. Alejandra había llevado a los niños a visitar a sus padres y Gabriel estaba en el garaje fingiendo arreglar una fuga que no existía. La casa por una vez estaba en silencio, lo suficientemente silenciosa para que el valor tomara forma. Deslicé por mis contactos hasta encontrar un nombre que no había llamado en años: Beatriz Morales. Habíamos trabajado juntas en la fábrica textil, en los 80, cosiendo uniformes, hasta que las manos se nos entumían en las articulaciones. Cuando la fábrica cerró, ella se mudó a Querétaro, se volvió a casar y construyó una vida que parecía tan lejana de la mía. Aún así era el tipo de amiga que nunca olvidaba los cumpleaños y siempre enviaba una tarjeta, incluso cuando dejé de responderlas. Presioné llamar. La línea sonó 2 veces antes de que una calidez familiar llenara mi oído. Leonor Guzmán. Por Dios, justo estaba hablando de ti la semana pasada. Su voz era la misma, firme, alegre, llena de sol. Cerré los ojos por un momento, estabilizando el temblor en la mía. Beatriz, qué bueno escucharte. Yo necesito pedirte un favor. Uno grande. No hubo titubeo. Lo que sea. Tú solo dime. No le conté todo al principio. Solo que necesitaba un lugar donde quedarme por un tiempo. Un lugar tranquilo, lejos de San Miguel. No mencioné las palabras de Alejandra en la cena, ni los mensajes que leí esa mañana. Algunas traiciones eran demasiado crudas para decirlas en voz alta. Claro que puedes venir, dijo. La habitación de huéspedes está vacía desde que mi hermana se mudó. ¿Recuerdas la casa vieja en la calle de los Naranjos? Sigue en pie, solo un poco más vieja como nosotras. Su bondad rompió algo en mí que había estado conteniendo. Presioné una mano sobre mi boca y asentí aunque no podía verme. Gracias, Beatriz. Llevaré pocas cosas. No seré una molestia. Molestia, Leonor, tú me salvaste cuando ambas teníamos 23 y estábamos sin un peso. ¿Crees que olvidaría eso o empaca lo que necesites? Prepararé la cama. Cuando colgamos el silencio regresó, pero ahora era diferente. Más ligero. El aire ya no se sentía atrapado entre las paredes. Fui al buró, saqué la foto de Rafael, mi libreta de ahorros y la carta doblada con su letra en el sobre. Por primera vez en 3 años comencé a empacar. No para visitar, no para ayudar, sino para irme. Por la mañana ya sabía lo que tenía que hacer. Me moví silenciosamente por la casa cuidando de no dejar rastro. Alejandra había llevado a los niños a la escuela y Gabriel estaba en el trabajo. Por primera vez en meses, las paredes no parecían estar escuchando. Me vestí con mi mejor suéter, el blanco suave que Rafael decía que resaltaba mis ojos, y guardé mi libreta de pensión y mi identificación en mi bolsa. En el fondo metí el cuaderno donde anoté cada peso que gasté desde que me mudé. Compras de comida, zapatos escolares, recibos de luz, hasta los granos de café importados de Alejandra. Cada línea era prueba de una vida financiada pero nunca valorada. El camión a Querétaro estaba casi vacío. Por la ventana la ciudad brillaba bajo la luz pálida del invierno, la niebla del río Lerma, subiendo como aliento. Bajé en la calle Hidalgo frente al Banco del Bajío. La fachada de mármol relucía contra el cielo gris, limpia, confiada, intocada por la vergüenza ajena. Adentro, un joven banquero, el señor Torres, me saludó con cortesía ensayada. ¿En qué puedo ayudarla hoy, señora Guzmán? Necesito actualizar mi cuenta, dije dejando mi bolsa en el escritorio. Retirar a un usuario autorizado. Nombre Alejandra Guzmán. Mi nuera. Comenzó a teclear el teclado sonando como lluvia lejana. ¿Y la razón para retirar la seguridad personal? Dije. Asintió y deslizó un formulario hacia mí. Necesita firmar aquí. Mi mano no tembló. Escribí Leonora Guzmán, con trazos cuidadosos cada letra sellando lo que 3 años de humillación habían aflojado. Cuando preguntó si quería cancelar todas las transferencias, dije que sí, todas. El señor Torres hizo una pausa, suavizando su tono. Se necesita valor para esto, señora. Espero que encuentre paz cuando termine. Lo miré. Ya la tengo.
Cuando salí el aire olía a sal y libertad. Caminé hasta un pequeño café y pedí un café negro sentándome junto a la ventana como si redescubriera la ciudad. Por primera vez no me sentía invisible. Al anochecer las calles brillaban con luces navideñas cuando regresé a casa. Alejandra estaba en la cocina, el teléfono pegado a su oído. «Te digo, la cuenta está vacía», dice. «Acceso restringido». Se giró bruscamente al verme. «Leonor, ¿fuiste al banco hoy?» «Sí», dije con calma. Tenía unas cosas que arreglar. «¿Qué cosas? ¿Actualizaciones? Tal vez quieras llamarles mañana si algo parece raro». Su expresión osciló entre sospecha y miedo. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró otra vez. El nombre de Gabriel destelló en la pantalla. Se dio la vuelta para contestar. Subí las escaleras, el sonido de su pánico siguiéndome en cada paso. Horas después, la casa estaba oscura salvo por las luces parpadeantes del árbol. Mi teléfono vibró suavemente en la mesita. Lo giré 23 llamadas perdidas de Alejandra. Lo silencié, lo puse junto a la foto de Rafael y finalmente me recosté. La casa crujía con el frío, pero por primera vez en 3 años dormí sin esperar la mañana. A la mañana siguiente la luz del sol se derramaba por el suelo de mi habitación, tocando el borde de la maleta empacada junto a la puerta. Apenas había dormido, aunque no por arrepentimiento, más por la extraña quietud que sigue a una tormenta. El aire mismo parecía cauteloso, como si la casa supiera que algo había cambiado. Alejandra y Gabriel nos subieron. Sus voces llenaron la noche en ráfagas bajas y frenéticas, amortiguadas tras puertas cerradas. En un momento escuché a Gabriel decir mi nombre, mitad acusación, mitad incredulidad, y luego el sonido agudo de un armario al cerrarse. No me asustó. Nada de ellos me asustaba ya. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde Alejandra una vez me negó comida. La luz de la mañana caía sobre la encimera de mármol revelando huellas de sus manos inquietas de la noche anterior. Mi teléfono vibró con un mensaje de Gabriel. «Necesitamos hablar. Por favor, no hagas las cosas peores». Puse el teléfono boca abajo. Había pasado mi vida entera facilitando las cosas para otros, suavizando golpes, reparando enojos, borrando tensiones antes de que se notaran. Esta vez no tenía interés en facilitar nada. A las 10 regresé al banco. El señor Torres me saludó con la misma cortesía profesional, aunque esta vez sus ojos destellaron con un reconocimiento silencioso. «Buenos días, señora Guzmán. Ya finalicé las nuevas cuentas como pidió. Solo faltan unos documentos para su firma». Deslizó una carpeta hacia mí. Adentro había filas ordenadas de formularios, la precisión limpia de la burocracia, la autorización de depósito de mi pensión, los detalles actualizados de la cuenta, el cierre de la cuenta conjunta anterior. Mi nombre aparecía una y otra vez, escrito pulcramente en la parte superior de cada página. Durante años firmé papeles para otros permisos escolares, préstamos hipotecarios, cheques para bodas, renovaciones de seguros, incluso la escritura de la primera casa de Gabriel. Cada firma había sido un acto de dar. Pero esta era un acto de recuperar. Mi pluma flotó sobre la línea. La tinta fluyó suave y oscura cada trazo firme. Cuando terminé, el señor Torres selló la página final, el sonido claro y satisfactorio. «Todo listo», dijo deslizándome una copia. «Ahora usted es la única dueña. Nadie más tiene acceso». Asentí doblando los papeles cuidadosamente en mi bolsa. Mi corazón debería que haberse sentido más ligero, y en cierta forma lo estaba. Pero bajo el alivio, algo más se agitaba, una inquietud que zumbaba baja, como un eco que se negaba a desvanecerse. Afuera San Miguel seguía su ritmo habitual, carruajes de caballos traqueteando por la calle, turistas con cámaras campanas de la parroquia marcando la hora. El mundo no había cambiado, pero el mío había sido reescrito silenciosamente. Caminé unas calles antes de detenerme en una pequeña papelería. Compré un sobre y una tarjeta marfil con un borde dorado. De vuelta en casa me senté en mi escritorio y comencé a escribir. A mi hijo y su esposa
Escribí para cuando lean esto. Mis asuntos ya estarán en orden. Me enseñaron que la contribución define el valor. Así que de ahora en adelante, mis esfuerzos y mis recursos irán donde se les respete. Sellé la carta, la puse en la encimera y exhalé lentamente. Un leve rastro de culpa permanecía en los bordes, pero no era vergüenza, era memoria, disolviéndose. Cuando apagué la luz, la habitación cayó en una calma que se sentía casi sagrada. La libertad, me di cuenta, no rugía. Llegaba suavemente como una firma secándose en la línea. Querétaro me recibió con una calma que no había conocido en años. Las calles olían ligeramente a pino y tierra después de la lluvia, y el aire llevaba el zumbido perezoso de una ciudad que no tenía nada que demostrar. La casa de Beatriz estaba al final de una calle arbolada, una casita de un piso con persianas blancas y un columpio en el porche que crujía suavemente con el viento. Ella abrió la puerta antes de que tocara 2 veces. «¿Aquí estás?», dijo con los brazos abiertos, su sonrisa sin reservas. El aroma familiar a lavanda y pan me envolvió como un recuerdo. «Te ves más delgada, pero más fuerte de alguna manera. Pasa». Adentro todo se sentía vivido, mantas de ganchillo sobre el sofá, hierbas en macetas, junto a la ventana de la cocina, y un gato dormido en el respaldo de un sillón. Beatriz se movía con facilidad por el espacio sirviendo café, charlando sobre el vecindario, como si no hubieran pasado años entre nosotras. «Siéntate», dijo deslizando una taza humeante por la mesa. «Perdona el desorden. No esperaba compañía, aunque Dios sabe que es bueno tenerla otra vez». Me senté y dejé que el calor de la taza se filtrara en mis palmas. Por un largo momento no hablamos. No hacía falta. Había algo sagrado en ese silencio del tipo que no pesa, solo está presente. Cuando finalmente le conté la verdad sobre Alejandra, la humillación, los mensajes, el banco, Beatriz escuchó sin inmutarse. No interrumpió ni exclamó con incredulidad. Cuando terminé, simplemente extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo suavemente. «Algunas personas no aprenden hasta que pierden la comodidad que confundieron con control. No gastes tu aliento en culpa». Sus palabras calaron más profundo de lo que esperaba. La culpa Fer había sido mi única compañera desde San Miguel, susurrando que tal vez había ido demasiado lejos. Pero escuchar a Beatriz decirlo en esta casa llena de dignidad tranquila aflojó su agarre. Los días en Querétaro se asentaron en un ritmo. Las mañanas comenzaban con el silbido de la tetera de Beatriz y el leve golpeteo de la lluvia contra la ventana. Nos sentábamos en el porche con nuestro café viendo pasar el camión del correo o charlábamos suavemente sobre los jardines de los vecinos. A veces íbamos al mercado por duraznos o gorditas riendo como niñas otra vez. Una tarde, ella preguntó: «¿Alguna vez lo extrañas?». La casa, el ruido. Lo pensé. Sobre el tintineo de los platos, los tacones de Alejandra en el azulejo, la forma en que la voz de Gabriel se suavizaba, solo cuando quería algo. Luego miré el magnolio meciéndose en la brisa lenta. «Extraño creer que estaba en casa», dije, «pero no extraño el costo». Beatriz asintió entendiendo más de lo que dije. Esa noche, mientras los grillos comenzaban su coro y la luz del porche proyectaba un brillo cálido sobre el jardín, me di cuenta de que la paz no era silenciosa, era el respeto hecho visible. Y por primera vez en años no le temía al silencio. Era una mañana gris de sábado en Querétaro cuando Beatriz gritó desde la ventana de la cocina: «Leonora, hay alguien afuera». Levanté la vista del periódico y sentí que la quietud a mi alrededor cambiaba. A través de las cortinas de encaje vi un Cessiu blanco detenido en la acera. Incluso desde la distancia reconocí la forma de los hombros de Alejandra, rígidos, decididos, vestidos para persuadir más que para comodidad. Y junto a ella 2 figuras más pequeñas esperaban en silencio, Sofía y Luis. Por un momento mi corazón olvidó cómo latir. La voz de Beatriz se suavizó. «¿Quieres que abra yo?», negué con la cabeza. «No, yo me encargo».
Cuando abrí la puerta interior, el aire frío entró de golpe. No salí. Alejandra estaba en los escalones del porche sosteniendo una bolsa de papel, su lápiz labial desvanecido y sus ojos bordeados de cansancio. Los niños estaban bien vestidos, pero sus rostros reflejaban la confusión de un viaje largo y discusiones en voz baja. Mamá, comenzó Alejandra con la voz temblorosa, por favor. ¿Podemos entrar detrás de ella? Sofía saludó tímidamente. Abuela, te dibujé algo. Levantó una hoja doblada a los colores de crayón brillantes contra el día apagado. Una familia de figuras de palitos sonreía bajo un sol amarillo, 4 personas y un gato gris pequeño. Mi garganta se cerró. No puedo, pequeña, dije suavemente. No es buen momento. Alejandra dio un paso adelante, la bolsa de papel crujiendo en sus manos. Traje gorditas de tu panadería favorita. Necesitamos hablar. Por favor. Su voz se quebró en la última palabra. Pero no me moví. Pensé en todas las mañanas que le preparé desayuno, las tardes que recogí a los niños de la escuela, cuando ella estaba ocupada mostrando casas, las noches que escuché su risa abajo, mientras doblaba ropa. Cada amabilidad había sido registrada, valorada y usada. ¿Hablar de qué, Alejandra?, pregunté en voz baja. Ella retrocedió ante la calma en mi voz. Sobre lo que pasó. Sobre Navidad. Sobre el banco. Gabriel no sabía que harías eso. Nosotros contábamos con ese dinero. Lo sé, dije. Ese fue el problema. Sofía jaló el abrigo de su madre. Mamá, hace frío. Alejandra me miró entonces, realmente miró. Estás enojada. Lo entiendo. Me lo merezco. Pero los niños te extrañan. Yo te extraño. Solo queremos arreglar las cosas. Sus palabras temblaban entre sinceridad y desesperación. Quería creerle dar un paso adelante, abrazar a Sofía y Luis, y olvidar todo. Pero entonces recordé los mensajes. El plan para mandarme lejos. La forma en que dijo ayudar no es pagar mientras yo sostenía un plato vacío. Beatriz apareció silenciosamente detrás de mí, poniendo una mano firme en mi hombro. Leonor dijo suavemente, no le debes explicaciones a nadie. La expresión de Alejandra titubeó esperanza, luego frustración. Por favor, no hagas esto. No dejes que ella te ponga en nuestra contra. Nadie me puso, dije. Tú lo hiciste sola. Sus ojos se llenaron, pero había algo más detrás, pánico, no remordimiento. Estamos batallando. Gabriel perdió 2 clientes. La hipoteca. No soy tu red de seguridad. Interrumpí. Mi voz no se alzó, pero tampoco vaciló. Fui familia hasta que el dinero se acabó. Eso no es familia, Alejandra. Es negocio. Por un largo momento nadie habló. Hasta el viento pareció detenerse, pesado con el peso de cosas que no podían deshacerse. Sofía dio un paso adelante sosteniendo el dibujo otra vez. «Puedo dejártelo, abuela». Abrí la puerta de malla lo justo para que su pequeña mano pasara. «Gracias, mi amor». Sus dedos rozaron los míos, cálidos, temblorosos, confiados. «Lo guardaré bien». Alejandra tragó duro, su aliento visible en el frío. «Si alguna vez decides que estás lista para hablar, estaremos esperando». «Lo sé», dije. «Pero no hoy». Asintió rígidamente, se dio la vuelta y guió a los niños de regreso al coche. Me quedé en el porche hasta que las luces traseras desaparecieron en la esquina, el dibujo aún en mi mano. Adentro, Beatriz me observó en silencio. «Hiciste lo correcto», dijo. Desdoblé el papel y tracé las líneas torcidas de crayón. El pequeño gato gris estaba entre 2 figuras sonrientes. Una de ellas noté. Estaba un poco apartada del resto, aún parte del dibujo, pero no atrapada dentro de él. Pegué el dibujo en el refrigerador. Luego preparé té. La casa estaba en silencio otra vez, pero no se sentía vacía. Se sentía ganada. 2 días después de la visita de Alejandra pensé que la tormenta había pasado. Las mañanas en Querétaro comenzaban a sentirse firmes otra vez. Café con Beatriz, un paseo al parque, los pequeños rituales de reconstruir una vida tranquila. Pero la paz, aprendí, tiene una manera de atraer el ruido a su puerta. Ocurrió justo después del atardecer. El aire era fresco, cargado con el aroma a lluvia y magnolia. Beatriz y yo lavábamos platos cuando una voz furiosa y aguda
Cortó el silencio. Leonor Guzmán. El sonido era inconfundible. Gabriel. Beatriz levantó la vista sobresaltada. Me quedé inmóvil, el agua aún corriendo sobre mis manos. Leonor gritó de nuevo, más fuerte esta vez. No puedes simplemente irte y llevarte todo contigo. Nos apresuramos al frente de la casa. A través de las cortinas de encaje, lo vi parado en medio de la calle con el rostro rojo, una mano cerrada en puño. Su coche estaba detenido detrás, los faros brillando contra el porche. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, con esa curiosidad silenciosa que viaja más rápido que el chisme. Beatriz susurró: «Quédate adentro». Negué con la cabeza. «No, que vea que no me escondo». Salimos al porche. No alcé la voz. No necesitaba hacerlo. «Gabriel», dije, «estás haciendo un escándalo». «¿Un escándalo?», espetó. «Tú nos humillaste, mamá. Congelaste las cuentas, te fuiste sin decir una palabra. Alejandra ha estado enferma de preocupación, los niños». No dije con firmeza: «No uses a los niños». Se detuvo en seco. La rabia en su voz se quebró, revelando algo más pequeño, miedo tal vez, o un orgullo herido sin reparación. «No tenías derecho», dijo. «Ese dinero mantenía la casa en pie». «Tenía todo el derecho», respondí. «Era mi pensión, mi nombre, mi trabajo. Han vivido de ella 3 años y ni una vez la trataron ni a mí con respeto». Gabriel miró alrededor, dándose cuenta de que los vecinos escuchaban. La señora López de enfrente salió a su porche con los brazos cruzados. El hijo de los García detuvo su bicicleta en la acera mirando. «¿Entra mamá?», siseó bajando la voz. «Estás haciendo el ridículo». Beatriz se apoyó en la barandilla, su voz calma pero firme. «No, Gabriel. Ella no es la que está en ridículo aquí». Él se giró hacia ella, su temperamento destellando. «Tú no te metas. Esto es asunto de familia». Beatriz no se inmutó. «Entonces, tal vez debiste tratarla como familia cuando tuviste la oportunidad». Unos murmullos se alzaron desde los porches cercanos. El rostro de Gabriel enrojeció aún más. Me señaló su mano temblando. «Estás poniendo a todos en nuestra contra. No sabes lo que esto ha causado. Alejandra está perdiendo clientes, la hipoteca para». Mi voz cortó la suya como un cuchillo a través de la niebla. «¿Quieres hablar de pérdida? Perdiste mi confianza el momento en que te quedaste callado mientras tu esposa me humillaba en tu mesa. Miraste, Gabriel. No dijiste nada». Su boca se abrió pero no salió sonido. El peso de las palabras colgaba entre nosotros, pesado y absoluto. El claxon del coche sonó detrás de él. Alejandra sentada al volante, su rostro pálido y tenso. Gabriel llamó: «Súbete al coche». Por un momento no se movió. Luego exhaló con fuerza. Murmuró algo que no escuché y se dio la vuelta. Cuando el coche se alejó, Beatriz deslizó un brazo alrededor de mis hombros. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí, aunque mi garganta ardía. Al otro lado de la calle, la señora López dio un lento asentimiento de aprobación antes de volver adentro. El vecindario se aquietó otra vez, pero el aire se sentía diferente, más ligero, más claro, como una cortina finalmente abierta. Beatriz sonrió levemente. «Bueno», dijo, «eso debería dejar las cosas claras». Miré la calle vacía, la luz del porche reflejándose en el pavimento mojado, y dejé que el silencio se asentara donde antes hubo gritos. Pasaron semanas tranquilas tras la confrontación. Gabriel nunca regresó a Querétaro, y el número de Alejandra quedó enterrado en mi teléfono, sin responder, sin ver. La vida en la casa de Beatriz se movía a un ritmo suave. Café por las mañanas, el periódico al mediodía, y largos paseos bajo las calles bordeadas de pinos. La paz, aprendí, no era ruidosa. Era la ausencia del miedo a que alguien abriera tu puerta sin tocar. Luego, una tarde luminosa de principios de marzo, Beatriz llegó del mercado con una mirada que decía que algo había cambiado otra vez. Puso su canasta en la encimera y dudó. «¿Recuerdas el buró de tu esposo, el de los tiradores de latón?» asentí. «Claro que sí. Rafael lo construyó él mismo después de la guerra». «¿Por qué?» El suspiro de Beatriz fue suave pero pesado. «Lo vi, Leonor.
en el mercado de antigüedades en la calle principal. No hay duda de esa pieza, tiene tus iniciales grabadas dentro del cajón superior. Por un momento no pude hablar. El recuerdo de ese buró volvió como una avalancha. Rafael lijándolo en el garaje, sus manos ásperas y seguras, el aroma a aceite de pino, en el calor del verano. Nos había seguido desde nuestro primer departamento hasta cada casa desde entonces. Y ahora estaba en el puesto de un extraño, una reliquia, con precio para los curiosos. Beatriz extendió la mano suavemente. Deben haberlo vendido después de que te fuiste. Me senté las palabras vaciando algo dentro de mí. Preguntaste cuánto. 2.500 pesos, dijo en voz baja. El vendedor me dijo que una pareja lo trajo hace unas 2 semanas. Dijeron que estaban reduciendo cosas. El aire en la cocina se quedó inmóvil. Reduciendo. Esa era la palabra de Alejandra cuando quería decir perdiendo. No lloré. En cambio, una extraña calma se asentó en mí. Habían tomado todo una vez mis ahorros, mi trabajo, mi dignidad. Ahora las cosas que tomaron se les escapaban de las manos. En abril la noticia me llegó de otra fuente conocida, Mercedes, una antigua vecina de San Miguel. Llamó una mañana, su voz rápida con chisme y simpatía. Leonor, pensé que querrías saber, tu hijo y su esposa vendieron la casa en San Miguel. Dicen que no pudieron con la hipoteca. Le agradecí y colgué antes de que el dolor en mi pecho creciera demasiado. La casa había sido hermosa una vez, persianas blancas, bugambilias en el jardín, el porche donde mecía Sofía hasta que se durmió. Pero en mi mente dejó de ser hogar la noche que Alejandra me dijo que no había contribuido. Esa noche Beatriz y yo nos sentamos en el porche viendo la última luz desvanecerse entre los árboles. Me sirvió un vaso de té helado y dijo: «No pareces sorprendida». «No lo estoy», dije simplemente. Construyeron su comodidad sobre algo que no era suyo. Cuando desapareció también lo hizo su equilibrio. Beatriz me miró con cuidado. «¿Te hace sentir mejor saber lo que pasó?» Lo pensé. No había alegría en ello ni triunfo. Solo inevitabilidad. «No me hace feliz», dije. «Pero tiene sentido». Ella sintió sus ojos amables pero inquisitivos. A veces la consecuencia es toda la justicia que tenemos. Al día siguiente caminé sola al mercado donde Beatriz vio el buró. Estaba cerca del fondo, ahora pulido pero aún marcado por leves rasguños que Rafael hizo con su anillo de bodas. Pasé los dedos por las iniciales R and L y sonreí levemente. El vendedor notó que me detenía. «Hermosa pieza». «¿Verdad?», dijo. «Perteneció a una familia antigua de San Miguel». «Así es», respondí, mi voz firme. «Una vez. No lo compré de vuelta. Algunas memorias aprendí y no estaban destinadas a ser recuperadas. Estaban destinadas a recordar». Esa noche, mientras la lluvia susurraba contra las ventanas, me senté en la sala escribiendo una carta que no planeaba enviar. Vendieron lo que se construyó con amor para pagar lo que se construyó con orgullo. Escribí, y ahora ambos se han ido. Cuando doblé la carta y la puse en el cajón junto a mi cama, sentí que algo se cerraba silenciosamente dentro de mí. No ira, no satisfacción, sino finalidad. Afuera la lluvia se ralentizó. El mundo siguió moviéndose. Y por primera vez no necesitaba mirar atrás para saber que lo que me habían quitado ya no era mío para perder. La primavera llegó lentamente a Querétaro, suavizando el aire y tiñendo las hojas de magnolia con un verde fresco. Beatriz fue quien sugirió que visitara el centro de adultos mayores en la calzada de los Arcos. «Necesitan a alguien como tú», dijo durante el desayuno sirviendo café. «Eres demasiado lista para pasar tus mañanas arreglando jarrones por mí». Me reí, pero tenía razón. Había pasado años siendo dirigida hacia donde me necesitaban, rara vez donde me querían. La idea de elegir mi propio propósito se sentía desconocida y un poco emocionante. El centro estaba en una iglesia renovada, sus columnas blancas suavizadas por años de manos que pasaban por sus puertas.
Adentro la luz del sol se filtraba por ventanas altas, cayendo sobre mesas cubiertas de rompecabezas, cartones de bingo y proyectos de tejido a medio terminar. Un suave zumbido de voces llenaba el aire reconfortante humano vivo. La coordinadora, una mujer llamada Ruth Martínez, me recibió con una sonrisa que llegaba a sus ojos. Tenía poco más de 70, el cabello plateado y corto la voz, confiada pero cálida. «Siempre nos alegra tener manos nuevas», dijo. «Tú coses, ¿verdad?» Beatriz lo mencionó. Asentí. 40 años con una Singer y una mala postura para demostrarlo. Entonces, eres perfecta. Tenemos un grupo de colchas que está tratando de organizar donaciones para el hospital de niños. Te van a adorar. Así comenzó pasos pequeños y constantes hacia una vida que se sentía nueva y vieja a la vez. Cada mañana llegaba antes de las 9. Me arremangaba, enhebraba mi aguja y me perdía en el ritmo de la tela y la conversación. Las mujeres ahí, Elena, Juana y una bibliotecaria jubilada llamada Carmen, hablaban libremente de todo, desde recetas hasta política, y el extraño dolor de envejecer en un mundo que va demasiado rápido. Una tarde, mientras cosíamos parches bajo el zumbido suave de los ventiladores de techo, Ruth se acercó con una tablilla. «¿Sabes?», dijo mirando mi colcha. «Tienes un don para esto. Los patrones que haces, hay paciencia en ellos». Sonreí. Supongo que la paciencia es lo que queda después de que todo lo demás se pone a prueba. Esa semana Ruth me pidió liderar al nuevo grupo de voluntarios. «Tienes una calma que la gente escucha», dijo. «Les vendría bien eso». Acepté, aunque una parte de mí dudó. La última vez que confié en una responsabilidad, vino con control con expectativas. Pero esto era diferente. Nadie me estaba usando. Confiaban en mí. Cada colcha que terminábamos llevaba una etiqueta cosida. Hecho con cariño por los adultos mayores de la calzada de los Arcos. Cuando el hospital envió fotos de niños envueltos en nuestras mantas, algo dentro de mí se soltó una calidez tranquila y constante que ninguna disculpa o herencia podría haber dado. Una tarde, mientras guardaba mi kit de costura, Ruth tocó mi brazo. «Leonor», dijo suavemente, «tú le recuerdas a la gente cómo se ve la dignidad». «¿Lo sabes?». No supe cómo responder. Solo sonreí agradecida por el tipo de respeto que no había que ganarse con sacrificios. Cuando salí del centro ese día, el sol se ponía sobre el río Lerma pintando el agua de dorado. Me quedé en la banqueta respirando el aroma a sal y madreselva. Por primera vez en años no me sentía como una invitada en la historia de alguien más. Estaba exactamente donde pertenecía, necesitada, no por mi dinero o trabajo, sino por la prueba silenciosa de que en la vida aún podía construirse una puntada firme a la vez. La primera carta llegó un martes por la mañana, a finales de mayo. La encontré metida entre volantes y recibos de luz, su sobre blanco destacando como un fantasma entre lo ordinario. La letra en el frente me detuvo en seco, bucles redondeados, trazos cuidadosos, el tipo de caligrafía que Alejandra usaba cuando quería parecer serena. Estaba dirigida simplemente Leonor Guzmán, Querétaro, Cro, sin dirección de remitente. Pero no la necesitaba. Reconocía esas letras en cualquier lugar. Beatriz estaba en el porche podando sus rosales cuando regresé por el camino. Notó mi rostro y ladeó la cabeza. ¿Malas noticias? Aún no dije, poniendo el sobre en la mesa de la cocina. Pero están esperando. Durante los siguientes días se quedó ahí, entre el frutero y el salero, intacto pero imposible de ignorar. Cada mañana me sentaba con mi café, leía el periódico y lo veía ahí como una pregunta que no quería responder. Beatriz nunca volvió a preguntar, aunque sus ojos se detenían en él más de una vez. Ella tenía una manera de entender el silencio sin romperlo. Al tercer día finalmente dijo: «Sabrás cuando estés lista». Esa noche, después de la cena, salí a caminar por el tramo tranquilo detrás de la calle de los Naranjos. El aire olía ligeramente a lluvia y la luz de los faroles pintaba halos suaves en el pavimento.
Pensé en todas las palabras que Alejandra podrías haber escrito: excusas, disculpas, tal vez súplicas. Cada posibilidad llevaba su propio peso. Por tanto tiempo imaginé qué diría si ella volvía a mí. Lo ensayé en mi cabeza como un discurso calmado, firme, lleno de la dignidad que había recuperado. Pero una carta no era una conversación. Era una puerta de un solo sentido. Si la abría, tenía que cruzarla. Cuando regresé, el sobre seguía ahí, atrapando el borde de la luz de la lámpara. Me senté frente a él, trazando la leve hendidura donde su pluma había presionado demasiado en el papel. Mi nombre completo, escrito con el tipo de cuidado que le das a algo frágil. Beatriz entró silenciosamente desde el porche. «Todavía lo estás mirando», dijo suavemente. «Sigo pensando en lo que podría decir», admití. «¿Y en qué pasa si lo leo y no siento nada en absoluto? Entonces eso también es una respuesta», dijo. «No todas las cartas necesitan respuesta». Asentí, pero no me moví. La casa se sentía quieta salvo por el tic-tac rítmico del reloj de pared. Pensé en los meses desde Navidad, en lo lejos que sentía ahora esa humillación, como si perteneciera a esa otra vida. Sin embargo, un solo sobre podía traer el pasado de vuelta como una marea. Antes de irme a la cama lo tomé, lo sostuve un momento y lo puse dentro del cajón del aparador. Mañana, susurré, aunque no estaba segura de si lo decía en serio. Pasaron los días. Volví al centro de mayores, cosí, reí, incluso canté una vieja melodía de radio con Beatriz en el coche. La vida continuó fácilmente, pero la presencia de la carta permanecía un recordatorio silencioso de que las cosas inconclusas nunca desaparecen. Para el final de la semana me encontré de pie junto al cajón, otra vez la mano en la manija. No estaba lista para perdonar, pero finalmente estaba lista para saber. El segundo sobre llegó 2 semanas después, más pequeño y con las esquinas manchadas como si lo hubieran tocado demasiadas veces. Fue Beatriz quien lo encontró dejándolo en la mesa de la cocina con una mirada cómplice antes de salir a regar las azaleas. No lo toqué de inmediato. La primera carta seguía doblada en el cajón del aparador, abierta pero incompleta en mi corazón. Las palabras de Alejandra ya habían sido cuidadosas de disculpa, llenas de un remordimiento que intentaba equilibrar la culpa con la justificación. La leí 3 veces antes de guardarla, insegura de si había sanado o reabierto algo. Pero sobre este era diferente. Mi nombre estaba escrito con letras desiguales, la L demasiado alta, la R curvándose torpemente. La letra no era de Alejandra. Cuando lo abrí, cayeron 2 hojas dobladas, una rosa pálida, la otra azul. El olor a crayones de cera flotaba ligeramente en el papel. Desdoblé la rosa primero. El dibujo de Sofía mostraba una casita bajo un sol amarillo ancho. La puerta estaba abierta, y en la ventana una mujer sonreía junto a una lámpara que brillaba dorada. Debajo había escrito con letras tambaleantes: «La casa de la abuela con la luz encendida». El papel azul era de Luis. Su dibujo era más simple, figuras de palitos tomados de la mano frente a un porche. Había dibujado 3 corazones flotando sobre sus cabezas, uno rojo, uno naranja, uno verde. Junto al corazón más pequeño escribió: «Te extrañamos, abuela». Mi pecho se apretó, el aire volviéndose delgado. Me senté lentamente, los papeles temblando en mis manos. Podía ver sus rostros en mi mente: Sofía con sus ojos pensativos, siempre arreglando las cosas con cuidado, y Luis, que reía demasiado fuerte por todo. Imaginé a Alejandra dándoles los crayones, doblando los papeles con cuidado, tal vez incluso poniendo un beso en la esquina antes de enviarlos. O quizás los niños lo hicieron solos, decididos a alcanzarme sin permiso. De cualquier manera, sus pequeñas manos habían tendido un puente que los corazones adultos habían roto. Beatriz regresó en silencio. Cuando vio los dibujos no dijo nada. Solo me sirvió una taza de té y la puso junto a mi codo. No podía hablar, no aún. El sonido que escapó de mí no fue del todo un sollozo, más bien una respiración larga y quebrada
que había esperado demasiado para salir. No había llorado la noche que dejé San Miguel, ni cuando leí los mensajes de Alejandra, ni cuando Gabriel gritó desde la calle, ni cuando supe que vendieron el buró de Rafael. Pero ahora, con 2 hojas de papel cubiertas de corazones de crayón y sonrisas torcidas, no podía parar. Las lágrimas vinieron lentas al principio, luego todas a la vez, años de contención, disolviéndose en jadeos silenciosos. Beatriz se sentó frente a mí en silencio, su presencia un ancla firme. Cuando lo peor pasó, me pasó un pañuelo y dijo suavemente: «Lo necesitabas». Asentí limpiándome los ojos. «Es extraño», dije en mi voz ronca. El perdón no vino de quienes lo debían, vino de quienes nunca debieron darlo. Los ojos de Beatriz se suavizaron. Los niños ven la verdad sin orgullo. Esa es su misericordia. Volví a mirar los dibujos. El sol que Sofía dibujó brillaba desigual, el amarillo sangrando en el cielo azul. Las figuras de palitos de Luis se inclinaban ligeramente, sus líneas imperfectas pero sinceras. Eran simples, frágiles, absolutamente humanas. Alcancé la cinta adhesiva y pegué ambas páginas en la puerta del refrigerador, una junto a la otra. El papel crujió suavemente bajo mis dedos. Los colores brillaron más bajo la luz de la cocina, llenando la casita con calidez. Esa noche dejé la luz del porche encendida mucho después del anochecer. No porque estuviera esperando, sino porque por primera vez, en mucho tiempo, alguien había recordado que era mía para encender. La carta que siguió a los dibujos de los niños fue breve, escrita con una mano más firme. Alejandra no pidió perdón esta vez. Pidió un café. Café Magnolia, miércoles por la mañana. Solo quiero hablar, sin expectativas. La leí 3 veces antes de decidir. Beatriz no intentó influir en mi decisión. Solo dijo: «Si vas, hazlo por ti, no por ella». Así que fui. El Café Magnolia estaba al borde de la ciudad, un lugar tranquilo, con pintura blanca descascarada y el olor a canela y lluvia. Llegué temprano y elegí una mesa en la esquina cerca de la ventana, donde podía ver la calle y respirar si la sala se sentía demasiado pequeña. La mesera, una mujer amable con ojos cansados, me sirvió café negro sin preguntar. «Parece que espera algo», dijo suavemente. «¿Alguien?» respondí. Alejandra llegó 10 minutos tarde con un abrigo azul pálido que le quedaba grande. Su cabello estaba recogido, su rostro más delgado de lo que recordaba. Cuando me vio, su sonrisa fue vacilante, frágil como vidrio. «Mamá», dijo su voz apenas un susurro. «Alejandra». Se sentó lentamente, sus ojos yendo a mi taza. «¿Te ves bien?» «Lo estoy», dije simplemente. La mesera regresó con una segunda taza y Alejandra pidió té. Por un momento ninguno habló. El aire entre nosotras sostenía el peso de todo lo que no habíamos dicho y todo lo que sí. «No estaba segura de que vendrías», dijo Alejandra finalmente. «Después de todo». Yo tampoco lo estaba. Ella asintió trazando el borde de su taza con la yema del dedo. «He estado pensando en lo que dijiste sobre la familia, sobre la contribución». Rió suavemente, pero sonaba cansada. «Es extraño cómo confundimos la ayuda con el control, ¿verdad?». No respondí de inmediato. Sus palabras eran medidas, pero había para mí aprendido que el remordimiento y la manipulación a veces llevaban la misma cara. «¿Por qué me pediste que viniera realmente?». Su mirada se alzó, y por primera vez no había desafío en ella, solo cansancio. «Porque estoy cansada, mamá. De fingir, de intentar arreglar lo que rompí pretendiendo que nunca pasó. Los niños siguen preguntando por ti. No sé cómo explicar por qué te fuiste sin hacerme la villana». «No tienes que explicar», dije suavemente. «Los niños saben más de lo que pensamos. Ven lo que es verdad incluso cuando lo escondemos». Ella asintió de nuevo, tragando con fuerza. «He perdido más que dinero desde que te fuiste. Gabriel y yo apenas hablamos. La casa se fue. El negocio se derrumbó. Sé que yo misma lo provoqué, pero quería que supieras que ahora lo veo». Su voz se quebró al final. Podía ver el esfuerzo que le costaba mantener la compostura. Por primera vez en años no estaba actuando. Era humana. «Alejandra», dije manteniendo mi tono parejo, «me alegra que vinieras.
y me alegra que seas honesta. Pero esto, señalé, entre nosotras no puede volver a ser como antes. No como solía ser. No estoy pidiendo eso, dijo rápido. Solo me gustaría empezar de nuevo, despacio. Por los niños y no por mí. Tomé una larga respiración observando el vapor subir de mi café. Si lo hacemos, tiene que ser en terreno nuevo, sin dinero entre nosotras, sin favores, solo respeto. Si eso es demasiado difícil, aquí termina. No retrocedió. Lo entiendo. El respeto también significa honestidad, continué. Si necesitas algo, dilo. Si estás enojada, dilo. Pero no me mientas otra vez, ni por dinero, ni por nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no desvió la mirada. No lo haré. Lo prometo. Nos quedamos en silencio después de eso, del tipo que se siente menos como distancia y más como reconstrucción. Afuera comenzó a caer una llovizna suave, golpeando el cristal de la ventana. El sonido era constante, casi reconfortante. Cuando la mesera trajo la cuenta, Alejandra la alcanzó, pero puse mi mano sobre la suya. La dividimos, dije. Ella dudó. Luego asintió. Está bien. Al levantarnos para irnos, me detuvo en la puerta. Gracias por venir, dijo. Aunque no salga nada más de esto. La miré realmente, la miré. La arrogancia se había ido. En su lugar estaba una mujer que finalmente se había visto obligada a enfrentarse a sí misma. Ya salió algo, dije. Afuera la lluvia se había convertido en una neblina. Caminé de regreso al coche de Beatriz, el olor a magnolia mojada flotando en el aire. Por primera vez en años no me sentía como alguien que había perdido una familia. Me sentía como alguien que había redibujado sus límites, y esta vez, con manos firmes. Al día siguiente de la reunión en el café Magnolia, la lluvia finalmente paró. El mundo olía nuevo otra vez, pino mojado, hierba cortada. El leve dulzor de la madreselva entrando por la ventana abierta. Me desperté temprano inquieta y deambulé por la casa silenciosa hasta que mis ojos cayeron en la esquina de la sala, donde Beatriz había puesto una caja pequeña días antes. Adentro estaba la lámpara vieja de Rafael. Beatriz la había encontrado hace meses en una tienda de segunda mano en San Miguel, desgastada, olvidada, pero inconfundiblemente suya. La base de latón había sido pulida, la pantalla de cristal reparada. Su cable fue reconectado por uno de los hombres del centro de mayores que amaba arreglar cosas viejas. Solo necesitaba un poco de paciencia, había dicho. Me senté junto a ella, ahora pasando los dedos por el metal suave, recordando las noches que Rafael trabajó bajo su brillo suave, el libro de cuentas abierto, la pluma, rascando quedamente mientras la radio zumbaba de fondo. Esa lámpara iluminó nuestro primer departamento, las tareas de los niños, mi mesa de costura y finalmente la mesita donde leía sola. Por un largo tiempo solo me quedé ahí, viendo la luz de la mañana filtrarse por las cortinas. Tanto había pasado desde esa noche de Navidad. La humillación, el silencio, la lenta recuperación de mí misma. Incluso después de todo, las lágrimas de Alejandra, los gritos de Gabriel, la pérdida de la casa, las cartas, los dibujos. Fue esta cosa pequeña y ordinaria la que hizo que los años se asentaran en su lugar. Beatriz apareció en la puerta, una taza de té en la mano. «Estás despierta temprano», dijo suavemente. No podía dormir. Sus ojos siguieron los míos hacia la lámpara. A él le alegraría que la conservaras. «No lo hice», dije en voz baja. «Ellos la vendieron». Pero de alguna manera encontró su camino de regreso. Beatriz sonrió. Las cosas hechas con amor suelen hacerlo. Me dejó con mis pensamientos cerrando la puerta tras ella. Alcancé el enchufe y dudé. El tomacorriente hizo un clic suave cuando las clavijas se encajaron. La lámpara parpadeó una vez, luego se estabilizó, una luz dorada y cálida floreciendo por la habitación. El brillo llenó cada rincón silencioso, tocando las paredes, las cortinas, las fotos de Rafael
y los niños en la mesita. Por un largo momento solo respiré. La luz no era lo bastante brillante para deslumbrar, solo para suavizar. Parecía recoger todo el duelo, los años de silencio, el perdón no dicho, y hacerlos soportables. Susurré al silencio. Esta luz no es para esperar, es para la paz. Afuera el viento se movía por los árboles, susurrando las hojas como un suspiro. En algún lugar más allá de la ventana un nuevo día comenzaba a desplegarse. No sabía qué vendría después. Cartas, visitas, tal vez una reconstrucción lenta. Pero sabía esto, ya no vivía por el permiso de alguien más para existir. La lámpara brillaba firmemente a mi lado, su luz, ni desesperada ni tenue. No llamaba a nadie a casa. Simplemente decía: estoy aquí. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo eso era suficiente. Pasó un año en silencio, marcado no por pérdidas, sino por ritmo. Las estaciones en Querétaro giraban con una gracia sin prisa. Las flores silvestres de primavera dieron paso a las magnolias de verano, y las tardes se asentaron en una luz ámbar lenta que siempre me recordaba su hogar. Seguía viviendo en la casa de Beatriz, aunque ella insistía en llamarla nuestra. La habitación extra se había convertido en un pequeño estudio donde guardaba mi máquina de coser y un escritorio lleno de cartas. Cada domingo por la tarde escribía a Sofía y Luis. A veces respondían notas cortas, llenas de errores ortográficos y alegría. Abuela, hoy vimos un arco iris. Mamá dice que podemos visitarte pronto. Sus palabras no cargaban el peso del pasado, solo la verdad fácil de niños que amaban sin condiciones. Mis días eran constantes. Seguía siendo voluntaria en el centro de mayores en la calzada de los Arcos, ayudando a los nuevos a aprender a coser colchas. Las manos alrededor de esa mesa cambiaban, pero las historias eran las mismas. Duelo suavizado por el tiempo. Risas alzándose a través del dolor. El ritmo de la aguja y el hilo me anclaba. Cada puntada se sentía como una prueba silenciosa de que sanar podía ser ordinario y hermoso. A veces por las tardes me sentaba en el porche con Beatriz viendo las luciérnagas brillar en el crepúsculo. Rara vez hablábamos de San Miguel ya. Algunas cosas no necesitaban repetirse. Su silencio era suficiente. Ese otoño recibí un paquete pequeño envuelto en papel craft. Adentro había más dibujos de Sofía y Luis otra vez. Esta vez habían dibujado una casita con 2 mujeres en el porche y una lámpara brillando a su lado. Debajo Sofía había escrito con letra cuidadosa: la luz de la abuela nunca se apagó. Me reí suavemente a través de las lágrimas que vinieron antes de que pudiera detenerlas. Luego tomé la lámpara que Rafael construyó, la misma que me había seguido por cada capítulo, y la llevé al porche. El aire era fresco esa noche, las estrellas claras y brillantes. Enchufé la lámpara en el tomacorriente cerca de la barandilla, su luz cálida derramándose suavemente por los escalones y hacia el jardín. Esta luz ya no es para esperar, murmuré girando la pantalla ligeramente, hasta que el brillo miraba hacia la calle. Es para la paz. La luz del porche se quedó encendida mucho después de que entré, y por primera vez no sentía que estaba velando por alguien más. Sentía que finalmente estaba en casa.